Queridos hermanos, este es un domingo especial, hoy 21 de junio, se está celebrando el Día del Padre. Deseamos a todos los padres que tengan un feliz día, con la poquita o familia que puedan estar unidos. Así que este es un tiempo especial. Seguimos con nuestro tema. Quiero que Jesús me enseñe y permítanme que toquemos este tema donde Jesús nos presenta y enseña del Padre. Cuando nosotros pensamos en eso, déjenme decirle dos pensamientos que tenemos en los días modernos, en los cuales circulan varios pensamientos en nuestro alrededor. Primero déjenme decirles lo que es un pensamiento chabacano, si entienden el término, en el cual algunos dicen, madre hay una sola, padres a patadas, o a montones. Espero que hayan escuchado este refrán o este dicho, aunque en realidad en los días de hoy el famoso descubrimiento del ADN ahora revela en verdad el 99,99% de quién es nuestro padre. Es más, podríamos mencionar de algunos casos en los cuales los padres se hicieron el ADN para revelar que la criatura nacida no era de él. Tenemos otro pensamiento, que ya es un pensamiento religioso, donde dice que todos somos hijos de Dios. Y esta es una declaración religiosa en la cual incluye entonces de que todos los nacidos sobre esta tierra son hijos de Dios. Pero tal como el ADN físicamente puede revelar el 99,99% de quién es tu padre, tu vida y tu conducta revela tu ADN espiritual y demuestra realmente quién es tu padre. ¿Se recuerdan a otro refrán que dice, de tal palo, tal astilla? Eso habla de tener la misma madera. Y mi suegro, es un dicho en el Uruguay, decía, hijo de tigre, overo es. ¡Qué declaración! Pero hay algunos que ya de chiquito comienzan a decir, tiene mis mismos ojos, mira la perita es la mía, ese lunar, mi mancha. Ya grande comienza a hablar de la misma manera, mi lenguaje. Y la pregunta de hoy, porque cuando hablamos de que Jesús va a enseñarnos en cuanto al Padre, la pregunta es espiritualmente, ¿quién es tu Padre? En el Día del Padre queremos observar esto. Lo primero que les invito es abrir sus Biblias en Lucas capítulo 2 y quiero que podamos observar algunas cosas interesantes, ya que el Señor Jesucristo, cuando era de 12 años, llegado al templo, ahora vamos a leer un poquito de eso, en las Escrituras, y cuando sus padres físicos vienen, y Él le dice, no sabéis que los negocios de mi Padre, y está puesto con mayúscula. Ahora, Lucas capítulo 2, versículos 39, en adelante dice, después de haber cumplido con todo lo prescripto en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre.
Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo. Es interesante que ahí está puesto con mayúscula el término hijo, madre con minúscula. Y le preguntó, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué detalle? Ahora recuerden, eso fue en una fiesta, celebración de la Pascua, a la edad de 12 años, y ahora transcurrido el proceso del tiempo, Jesús comienza su ministerio, y en el libro de Juan, capítulo 8, vamos a leer otro pasaje que nos va a mostrar y enseñar también el ADN. Era lo que quiero mostrarte. Quiero que notemos que el ADN espiritual revela en realidad quién es tu Padre. Jesús va a enseñarnos eso en este tiempo. En el versículo 31 de Juan 8, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?
Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oíd vosotros, porque no sois de Dios. El texto que acabamos de leer viene mostrando realmente lo que Jesús quería expresar. Él quería mostrar realmente al Padre. Ahora, déjenme simplemente notar rápidamente que él ahora estaba hablando con judíos que, según el versículo 31, habían expresado que creían en él. Se los leo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. 2 puntos. No sé si simplemente la expresión, lo que entiendo, es que ellos solamente creían que él había sido enviado de Dios. Pero Jesús le dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen bien, permanecer en la palabra de Dios. En el verso 32 le afirma esta verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ellos creían en Jesús, pero no habían conocido la verdad. Porque Jesús le dijo, y conoceréis la verdad. Eso significaba que había un paso adelante que todavía les faltaba a ellos. Recuerden que eran judíos. Entonces, ellos le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ahora, la primera consideración que notamos, que este grupo de judíos que dijo haber creído en él, estaba viendo las cosas físicamente. Por eso se llevó al hecho de ser hijos de Abraham. Pero la verdad se revela espiritualmente. Entonces, lo que nosotros podemos notar, que creer y conocer no es lo mismo. Uno puede creer en Dios, pero si no revela a Dios en su vida es que no le conocen. Por eso Jesús dijo, los que creyeron en él, y conoceréis. Conocer, la verdad, es algo en el cual uno realmente ha puesto su fe en Cristo y su vida cambia y es transformada. Los judíos le dijeron, linaje de Abraham somos. Nuevamente vuelvo a decir, hablaron físicamente, pero Jesús les habló de algo más importante, espiritualmente. Espiritualmente. Entonces, podemos nosotros mirar el texto y aún podríamos ir detenidamente. Los judíos le dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Históricamente, los judíos ya habían sido esclavos de los babilónicos, habían sido esclavos de los medos persas, habían sido esclavos de los griegos y ahora eran esclavos de los romanos. Los romanos mandaban sobre su tierra. O sea, que la primera cosa que observamos, y que después voy a hacerle notar, la mentira. La mentira. Por eso, muchos que utilizan esta expresión para autojustificarse, no tiene asidero espiritual, escritural. Y Jesús va a revelarnos eso. Hijo de quienes somos. El ADN lo revela. Fíjense lo que dice el texto. Voy a hacer como si fuera un acróstico ADN, ¿sí? Muy bien. Primero, en los versículos 39 al 42, el Señor Jesús le responde cuando ellos le dicen, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueres o si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham
haríais. Eso significa, Jesús le está diciendo, ahora sí fuereis. Verso 40 le dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ahí lo pone con minúscula. Y le dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahora, aquí está mostrando que la gente se enoja e hace un insulto al nacimiento del Señor Jesucristo. Y el Señor le responde. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. La letra A de ADN demuestra dos cosas. Ahora, si realmente hubieran tenido a Cristo, si realmente le hubieran aceptado como Salvador personal, amarían a Dios como Padre y lo amarían a Él. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y ahí es donde se revela esto de que de tal palo, tal astilla. ¿Cuál es la razón que la gente no entiende el lenguaje de las Escrituras? ¿Cuál es la parte en la cual no entiende lo que Dios realmente quiere enseñar? En el verso 43, Jesús le está diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y esto realmente revela quién es nuestro Padre. Porque solamente el Espíritu de Dios lo tienen aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador personal, y los que son salvos y han aceptado a Cristo pueden decir que Dios es su Padre y el Espíritu los guía a toda verdad. Y estamos hablando del Espíritu Santo, la Santa Trinidad en la vida de humanos finitos y pecadores como nosotros. Entonces, ¿qué va a hacer? Amar a Dios sobre todas las cosas. Lo primero que demuestra que somos hijos de Dios y que hemos aceptado a Cristo en verdad es que amamos a Dios sobre todas las cosas. El ADN revela realmente quién es nuestro Padre. Ahora es interesante que la otra declaración del ADN es D. Y Jesús va a hacer una revelación a la gente que dijo creer en Él, a la gente que dijo que era judía y que su padre era Abraham. Y le dice lo siguiente. En el versículo 44, vosotros sois de, y ahí está el de vuestro padre el diablo. Y como dijimos, ese viejo refrán de tal palo, tal astilla, fíjense lo que hacen los que son hijos del diablo. Primero hacen sus deseos. Dice que el diablo es homicida. Se los leo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que cuando hablamos de
Jesús le revela que en realidad, espiritualmente, si no somos hijos de Dios, si no hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, nuestro padre es el diablo. Eran religiosos, eran del linaje, era de la misma nación del Señor Jesucristo, pero Él le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. De es un artículo determinante. Cuando nosotros pensamos en esto, los hijos del diablo pueden ser religiosos, pueden ser hasta mostrarse como buenas personas. Pero eso no los hace hijos de Dios. Hay tres cosas que demuestran: los deseos del diablo, el ser homicida, y seguramente me dirás, yo no he matado a nadie. Sí, pero piénsalo. ¿Has deseado que alguno se muriera? ¿Lo has expresado en palabras? ¿O en un momento de arranque te voy a matar? Y mentiroso. Tres áreas en las cuales demuestra con tristeza la realidad de aquellos que espiritualmente no han aceptado a Cristo como Salvador personal. Primero, el que es de Dios ama a Dios sobre todas las cosas. Jesús enseñó, algunos son hijos de Dios, pero otros son de vuestro padre el diablo. Y la letra N en el ADN, verso 45 al 47, dice, y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y en el verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, cuando estamos pensando en el Día del Padre, identificamos a un ser humano como papá. Puede ser biológico o puede ser del afecto del corazón. Pero espiritualmente no hay otro que podamos nosotros decidir. Sencillamente, cuando hemos nacido por el pecado generacional, somos hijos del diablo. Podemos ser religiosos, practicantes de cualquier tipo de religión, pero no cambiaremos de familia. Solamente cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, cuando nos reconocemos pecador, cuando le aceptamos a Él, cuando nos arrepentimos del pecado y Él nos justifica delante de su Padre, entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué verdad! ¿Puedo preguntarte, hijo de quién eres? Porque el Señor Jesucristo reveló esta verdad. Les recuerdo, fueron judíos que creyeron en Él. Fueron judíos que dijeron que eran del linaje de Abraham. Fueron judíos que expresaron, aunque era mentira, que nunca habían sido esclavos de nadie. Eran judíos que sabían, religiosos. Y Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo.
y termina diciéndole que no son de Dios. ¿Quién es tu Padre espiritualmente en este día? Mi oración por ti es que realmente Dios sea tu Padre. Jesús, el que nos enseñó la verdad del Padre, sea tu Salvador. Y el Espíritu Santo que te ha sellado sea tu guiador. Dios los bendiga.